El mundo despierta hoy con una noticia alarmante. Una nueva guerra ha comenzado en una de las regiones más inestables del planeta. El conflicto entre Pakistán y Afganistán ha escalado rápidamente, con bombardeos aéreos, enfrentamientos en la frontera y una tensión que amenaza con extenderse a toda la región. Ataques aéreos impactaron objetivos en Kabul durante la madrugada. Explosiones, fuego y caos marcaron el inicio de una ofensiva que podría cambiar el equilibrio geopolítico en Asia. Pero la gran pregunta es, ¿estamos ante un conflicto limitado o el inicio de una crisis regional de grandes proporciones? Bienvenidos a Noticias del Mundo en Foco. Quédate hasta el final, porque lo que está ocurriendo ahora mismo podría tener consecuencias globales. ¿Qué está pasando ahora mismo? En las últimas horas, Pakistán lanzó una ofensiva militar directa contra objetivos dentro del territorio afgano. Según fuentes militares, los ataques tuvieron como blanco bases de grupos armados en la frontera, depósitos de armas y municiones, posiciones estratégicas vinculadas al Talibán y al grupo Tehrik-e-Taliban Pakistán, TTP. La ofensiva fue una respuesta directa a una serie de ataques previos contra territorio pakistaní, donde soldados y civiles murieron en atentados atribuidos a grupos extremistas que operan desde Afganistán. Horas antes de los bombardeos, ambos ejércitos intercambiaron fuego en la frontera. Al menos 18 personas murieron en esos enfrentamientos iniciales. Lo que comenzó como una operación antiterrorista rápidamente se transformó en un conflicto abierto entre dos países. ¿Por qué estalló la guerra? Para entender esta crisis hay que mirar al pasado. Durante décadas, Pakistán apoyó al Talibán afgano por razones estratégicas. Su objetivo era mantener un gobierno aliado en Afganistán para evitar quedar atrapado en una guerra en dos frentes contra su principal rival, India. Pero tras el regreso del Talibán al poder en 2021, la relación comenzó a deteriorarse. El principal problema tiene tres letras: TTP, el Tehrik-e-Taliban. Pakistán es un grupo extremista que busca derrocar al gobierno pakistaní e imponer un régimen islámico radical. Según Islamabad, el Talibán afgano ha permitido que este grupo opere desde su territorio. Para Pakistán, esto cruzó una línea roja. Después de meses de atentados y ataques en su territorio, el gobierno pakistaní decidió actuar militarmente. El resultado, una guerra entre antiguos aliados. El equilibrio de fuerzas entre ambos lados es muy desigual. Pakistán es una potencia nuclear. Tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo. Posee una fuerza aérea moderna con aviones F-16 y JF-17. Cuenta con drones armados, artillería pesada y una estructura militar organizada Afganistán bajo control del Talibán. No tiene una fuerza aérea operativa real. Carece de sistemas de defensa antiaérea avanzados. Su poder se basa principalmente en combatientes de guerrilla. Depende del terreno montañoso y tácticas de guerra irregular. En un enfrentamiento convencional, Pakistán tiene clara superioridad. Pero la historia demuestra algo importante. Afganistán es conocido como el cementerio de imperios. Ni la Unión Soviética ni Estados Unidos lograron controlar el país a largo plazo. El escenario más probable, los analistas creen que Pakistán no intentará invadir profundamente Afganistán. Eso sería extremadamente costoso y peligroso. En cambio, la estrategia parece ser bombardeos selectivos desde el aire, ataques con drones, operaciones terrestres limitadas en la frontera. Creación de una zona de seguridad o zona tampón. El objetivo no sería ocupar Kabul, sino obligar al Talibán a detener el apoyo a grupos que atacan Pakistán. Sin embargo, el riesgo es alto. Si el conflicto se intensifica, el Talibán podría responder con guerrilla en zonas montañosas, emboscadas, ataques dentro del territorio pakistaní, y eso podría convertir el conflicto en una guerra prolongada. El factor religioso. Este conflicto tiene un componente especialmente delicado. Aunque ambos países son de mayoría musulmana, existen profundas diferencias entre los distintos grupos y corrientes religiosas. El Talibán no es una organización única, sino una alianza de facciones. Algunas de estas facciones son más radicales que otras. En las zonas fronterizas operan grupos vinculados al extremismo internacional. Para muchos analistas,
Esta no es solo una guerra territorial, sino también un conflicto ideológico y religioso. La comunidad internacional reaccionó rápidamente. Varios países ya han pedido moderación y diálogo. Irán y Arabia Saudita ofrecieron mediar. China pidió calma y se ofreció como negociador. Rusia expresó preocupación por la estabilidad regional. Países del Golfo iniciaron contactos diplomáticos urgentes. La razón es clara: esta guerra podría extenderse. Uno de los mayores temores es la reacción de India. India y Pakistán son rivales históricos y ambos poseen armas nucleares. Si la situación se desestabiliza aún más, el equilibrio regional podría verse gravemente afectado. Porque este conflicto es tan peligroso, el mundo ya enfrenta múltiples crisis. Guerra en Ucrania, conflicto en Medio Oriente. Tensiones entre grandes potencias. La apertura de un nuevo frente en Asia aumenta la presión sobre el sistema internacional. Además, la región donde ocurre el conflicto es estratégica, cercana a rutas comerciales importantes. Ubicada entre potencias como China, India e Irán, con presencia histórica de grupos extremistas. Un conflicto prolongado podría generar nuevas crisis humanitarias, desplazamientos masivos de población, aumento del extremismo, inestabilidad económica regional. ¿Puede caer el régimen talibán? Por ahora, los expertos consideran que es poco probable. El talibán mantiene el control interno mediante un equilibrio entre sus diferentes facciones. Conoce perfectamente el terreno. Tiene experiencia en guerra de desgaste. Puede evitar enfrentamientos directos y apostar por la resistencia a largo plazo. Pakistán tiene superioridad militar, pero Afganistán tiene ventaja en resistencia y guerra irregular. Lo que podría venir: existen 3 escenarios posibles. Escenario 1. Conflicto limitado. Bombardeos y enfrentamientos fronterizos durante semanas o meses. Escenario 2. Escalada regional. Intervención indirecta de otros países o aumento de tensiones con India. Escenario 3. Negociación rápida. Presión internacional que lleve a un acuerdo y reducción de la violencia. Por ahora, el conflicto sigue activo y la situación es extremadamente volátil. La guerra entre Pakistán y Afganistán marca un nuevo punto de tensión en el mapa global. Los antiguos aliados están ahora enfrentados. Una potencia nuclear ha iniciado operaciones militares contra un país históricamente imposible de controlar. Y varias potencias regionales observan con preocupación, temiendo que la crisis se expanda. El mundo entra en una nueva fase de incertidumbre. Y la gran pregunta sigue abierta. ¿Será este un conflicto breve o el inicio de una crisis mayor en Asia? Llamado a la acción. Si quieres mantenerte informado con análisis claros y actualizaciones sobre los conflictos más importantes del planeta, suscríbete ahora a Noticias del Mundo en Foco, activa la campana de notificaciones y deja tu comentario. ¿Crees que este conflicto se detendrá pronto o podría escalar a algo más grande? Nos vemos en el próximo informe. La situación sigue desarrollándose y aquí te la contaremos primero.